etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de Pedro, si hubiese sido, por decir algo, el discurso de Santiago, que después va a tomar cierto protagonismo, incluso en el libro de los Hechos, no sería lo mismo. Es la cabeza del grupo de los apóstoles y de toda la comunidad. Los apóstoles, las otras mujeres que seguramente estaban ahí el día de Pentecostés, es él el que toma la palabra en nombre de todo el grupo. Un discurso que ya también hemos leído más de alguna vez, que habla en distintas lenguas, a distintas naciones de la tierra, que al igual como a los antiguos profetas extáticos que tenían que muchas veces buscar el éxtasis a través, por ejemplo, de sustancias o de bebidas alcohólicas, entonces quedaban medio borrachos y empezaban a profetizar. Bueno, de la misma manera, aquí a los apóstoles se les dice, están borrachos, o sea, estos gallos no saben de lo que hablan. Están hablando pura, diríamos en chilensis, en chileno, están hablando cabezas de pescado. No tiene sentido. Y ellos dicen, no estamos borrachos, estamos muy conscientes, es temprano todavía, no es hora de estar bebidos. Bueno, en fin. Hay también, está también el relato en esta parte de la primera, bueno, aparte de estas como, llamémoslo así, los relatos, la síntesis que hace de la primera comunidad cristiana, en el versículo 42, el texto que citamos ya más de un par de veces recién, está también la curación de un tullido, la primera, por así decirlo, manifestación milagrosa que por el poder de Jesucristo se manifiesta a través de los apóstoles. Pedro fija la mirada sobre el hombre que le ha pedido ayuda y dice, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. Y lo toma de la mano derecha, lo levanta y al instante sus pies se fortalecen, en fin, y el tullido deja de ser tullido y camina. ¡Oh, milagro! Luego de eso, otro texto sí que puede ser, por decirlo, emblemático, entre otras cosas, por esta manifestación milagrosa, arrestan a Pedro y a Juan, tienen que comparecer ante el Sanedrín, son interrogados, les prohíben hablar en nombre de Jesucristo. Mientras tanto, como vimos la semana pasada, la comunidad sigue en oración, eso al final del capítulo 4, y algunos otros detalles, algunos otros detalles de la primera comunidad que están por ahí en algunos fragmentos, y podríamos decir podemos terminar esta primera parte simplemente haciendo mención a un texto que vamos a proclamar ahora para poder tener un ejemplo concreto, que es tal vez uno de los primeros conflictos que tuvo la primera comunidad cristiana, o como Lucas plantea uno de los tantos conflictos que debieron haber tenido. Nos referimos al capítulo 5, el inicio del capítulo 5. Dice, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer, llamada Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Antes de seguir, esto está en el contexto de que los cristianos vendían todos sus bienes, el dinero lo ponían en común para atender las necesidades de los más pobres. Y justo antes hay un breve relato de la generosidad de Bernabé. Luego viene entonces este relato que estamos aquí. Ya, colocan la plata en los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Y ella respondió, sí, en eso. Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies
de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. La historia, el fraude de Ananías y Zafira. Ya. Aparte de ser una historia un tanto, no sé si llamarlo así, pero si uno la escucha así en seco, es una historia fantástica. O sea, primero Pedro se dio cuenta que lo estaban haciendo gil, porque le dijeron, no, lo vendimos en 10, o sea, lo vendimos en 10, pero en realidad lo vendieron en 20, entonces entregaron 10, ¿no? Primero nos sale que Pedro se enteró por otro lado, que se filtró la información, que había cámaras, ni nada de eso. ¿Cuál es la idea? El Espíritu Santo que está con Pedro le va iluminando, le va comunicando. Primer detalle. Y cómo el pecado, en definitiva, de dos miembros de la comunidad termina con la muerte. Así de drástico, así de estricto. Y cómo también, en definitiva, aquí ya a una parte, si quieren ustedes, más didáctica o más literaria, cómo el autor, Lucas, que le atribuimos el libro de los Hechos, en el fondo va moldeando esta historia, en el fondo para demostrar qué cosa. Primero, que nunca falta la gente que se quiere aprovechar. Y eso al parecer es común en toda colectividad, en toda comunidad humana, pero que eso obviamente está claro que no está bien a los ojos de Dios, pero que Dios en el fondo no lo deja impune, que Dios hace justicia. Que claro, a la comunidad nos hicieron todo giles, lo que a lo mejor a todos nosotros desde niños nos enseñaron cuando uno trataba a veces de hacer trampas en las pruebas o algo así, ¿verdad? Y la mamá o el papá uno le decía, a mí me vas a engañar, a mí me vas a mentir. Pero hay alguien que te está mirando que no vas a engañar. Es más o menos la misma como moraleja que busca de manera más fantástica tal vez el libro, pensando precisamente, como dijimos la semana pasada, en el ideal de la comunidad. En una comunidad de cristianos, en una comunidad de los que han seguido el camino de Jesús, esto no puede pasar. Y como esto no puede pasar, vamos a enseñar que si a alguien se le ocurre hacer esto, lo más probable es que se muera. Y muere inmediatamente, fulminado. Entonces, son relatos, no sé si esté bien ocupada la palabra, pero si quieren ustedes ya, fantásticos, pero que como tantos relatos de la Biblia, lo que buscan es, en el fondo, crear conciencia en la comunidad, hacerlos reflexionar y decir, sí, en realidad hay que ser justos, hay que ser honestos, esto no es lo que corresponde a una comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Estos son básicamente los que es muy fácil hacerlo en esta parte porque son apenas 5 capítulos, entonces es muy fácil distinguir cuáles son los temas. Con respecto, simplemente para terminar la idea, lo que tiene que ver con la primera comunidad no es que haya un párrafo de la primera comunidad, sino que casi al final de cada otra historia o de cada otro tema hay un pequeño resumen de 2 o 3 versículos que nos vuelve a hablar siempre de la comunidad. Ya. Vamos a compartir ahora, a propósito del texto leído o de otros que más o menos manejamos, 2 preguntas fundamentales. Tenemos algunos minutos, así como más libremente, una suerte de ver a ver qué es lo que nos queda de esto. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Yo he mencionado algunas, pero seguramente ustedes a lo mejor pueden captar otras, que podemos sintetizarla, y cómo podemos poner en práctica hoy, en nuestras comunidades, lo que la iglesia, lo que vivió la iglesia primitiva. A ver, ¿quién se anima a dar alguna idea, alguna razón, o algún testimonio, si quiere, de cualquiera de los dos? ¿Cuáles son, cómo podríamos identificar, así como un par de características principales de esta etapa? Y ya haciendo a la síntesis, cómo traerlo a nuestros días, a nuestro tiempo, para nuestras comunidades, solamente estos primeros 5 capítulos de los Hechos. A ver, ¿alguien se anima a decir algo, a pensar, a preguntar a lo mejor? Bueno, mi experiencia en la catequesis allá antes de la catequesis de confirmación, nosotros teníamos un grupo litúrgico de jóvenes, desde los más pequeños hasta los adolescentes. Era un grupo bien grande y entonces siempre se hacía la liturgia de la palabra, que nos reuníamos con el diácono y hacíamos un rosario y leíamos eso lo hacíamos los viernes en la noche. Y
y leíamos la lectura del domingo. Entonces la reflexión, yo siempre fui dada a llevar la reflexión al momento actual de ellos, que ellos se ubicaran en el texto, pero en su vida personal, como para llevarlo. Eso me parece que eso es como la iglesia primitiva, era la reunión de la oración. Exactamente. Se sigue haciendo, o sea, la gente de fe, los poquitos que quedamos, digámoslo así, que queremos mantener, porque cuando uno es una persona de fe, yo creo que en la iglesia primitiva, el que era de fe se mantenía cerca de la lectura. Era lo que hacían, que iban a la sinagoga, lo que hizo con Jesús, fue a la sinagoga y leyó el rollo del profeta. Del profeta. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, para concretar un poco, se supone que la misa sería como eso, ¿no? Exactamente. Que está totalmente desvirtuada hoy en día, la misa totalmente. En cuanto a la vivencia, al menos. A la vivencia, claro, de lo que participa, la sí. gente va, pero no le presta atención, sí. etcétera. Sí. Pero en línea general eso sería, ¿no? Yo siempre he sido dada, por ejemplo, en la enseñanza o para el aprendizaje también, que cuando me enseño aprende más de lo que enseño yo. Es cierto. Y es muy enriquecedor eso, o sea, para mí me ha gustado mucho esa experiencia. Bueno, aquí es un sacrificio muy grande haber dejado eso, porque eso es una de las partes que me llenan la vida. Pero es eso, la iglesia primitiva se reúne, uno intenta reunir sobre todo a la juventud, porque es como decir, como es el futuro, es lo que tú haces, enseña, ¿verdad? Educar a la juventud y reunirse para leer las lecturas, hacer oración, y eso es como vivir la iglesia primitiva de los primeros apóstoles. Muy bien, muchas gracias. De hecho, esta instancia, que claro, tiene toda la formalidad de un curso y todo, pero es en esencia lo de la primera comunidad. Es como desmenuzar un poco. Exacto. Hay una teológicamente, digamos. Como si alguna vez, a propósito de si alguna vez tienen la oportunidad en Chile los libros son caros, pero si tienen la oportunidad de hacerse un regalo de libro, les recomiendo la obra de José Luis Sicre, se llama El Cuadrante. ¿De qué trata El Cuadrante? El Cuadrante son 4 tomos, cualquiera de los 4 que lean, da igual, pero si pudieran en algún momento tenerlo, bueno, esto que no se sepa, pero generalmente todos estos libros igual ya están digitalizados en internet y uno puede ir de ahí. Uno googlea. Claro, entonces a lo mejor lo encuentran por ahí, pero ¿cuál es la idea del cuadrante? El cuadrante, la obra de este biblista, es en definitiva contar como una novela, por eso es entretenido, porque es una novela, pero va contando cómo se formaron los evangelios, los 4 evangelios. Cómo llegaron en el fondo a ser lo que hoy día nosotros entendemos 4 evangelios. Y entonces, en la mayoría de las historias, va mostrando que obviamente no hay libros, no hay rollos, sino que empiezan a llegar, o a lo mejor el rollo, pero llegan cartas a las comunidades. Lo que nosotros decimos, la carta de San Pablo, bueno, así se estudiaba la palabra de Dios. Primero, en un primer momento, claro, son las lecturas del Antiguo Testamento, pero después empiezan a llegar con las catequesis, las reflexiones sobre Jesús, el misterio pascual primero, su muerte, el relato de la pasión. Luego le agregaron seguramente algunas palabras de Jesús, luego algunos hechos, y aparecen los milagros. Y luego, lo último que aparece es el tema de la infancia y qué sé yo, y la anunciación y todo eso. Y hasta que aparecen después ya en la segunda generación los que reúnen todo este material y redactan una historia un poco más coherente en lo literario. Entonces, pero es interesante ver cómo, al menos en la historia novelada esta que les recomiendo, si en algún momento la pueden tener por ahí, que uno se va dando cuenta que en el fondo se junta un grupo de vecinos y dice, oye, llegó esta carta, ah sí, ¿qué dice? Y empiezan a leer, leen lo que dice, comparten lo que dice, hacen sus reflexiones y listo. Y esa sería la misa de hoy, o esa sería la catequesis de hoy. Entonces una cuestión súper sencilla, que de repente, claro, con tantos siglos de historia, con tanta formalidad, uno empieza a ponerse precisamente más formal y va perdiendo a lo mejor esta cosa más cotidiana, más sencilla, de decir, a mí la palabra me dice esto.